Pues buenas tardes, noches. Como os han dicho, soy María Castillo, soy miembro de la Asociación Derecho a Morir Dignamente y venimos a contaros cómo es el testamento vital, cómo se realiza, dónde se registra, para qué sirve, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a ir siguiendo, vamos a ver si yo me apaño con esto, ¿vale? ¿Me decís cómo funciona? A ver. Bueno, nosotros somos un movimiento ciudadano, un grupo de personas asociadas que estamos trabajando pues por la idea de una muerte digna y nos planteamos la necesidad de que la legislación dé cobertura a una autonomía real de cada persona sobre su propia muerte, la eutanasia y el suicidio asistido. La verdad es que hemos venido desde Guadalajara para preguntaros si hay alguien aquí que haya decidido que no se va a morir. ¿No? Es que llevamos recorriendo un poco la provincia y tal y no encontramos a nadie que. Entonces, claro, esta pregunta viene muy a cuento porque siendo una cosa que sabemos seguro que nos va a pasar, parece que la tenemos poco en cuenta, que hablamos poco de la muerte, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que hablasteis de la muerte? ¿Hace un rato? Pero porque veníais aquí a eso, ¿no? ¿Habláis con relativa naturalidad sobre la muerte? ¿Sí? ¿Con los familiares? ¿Con quién habláis? ¿Habláis de vuestra propia muerte o de la muerte de los otros? ¿De la propia? Bueno, pues es un grupo súper interesante, porque ya venís con mucha tarea hecha, ¿no? Bueno, lo que vamos a contar es cómo ha ido cambiando la idea de la muerte en nuestra sociedad, ¿no? Parece como si nuestra sociedad compartiese ese pensamiento mágico de si no se nombra, no existe. Si no se nombra, o si se nombra, se convoca, ¿no? Yo, entre mis amistades más cercanas, hay personas que no pueden hablar de la muerte. Entonces, bueno, pues sí que vivimos en una sociedad tan autofóbica que nos cuesta muchísimo pues plantearnos la muerte. Y la muerte es parte de la vida, no le podemos dar otro sentido, no existe la idea de muerte como parte de la vida, como una realidad socialmente pensada ni hablada. Por eso he empezado por preguntaros si habláis de este tema, etcétera. La muerte ha sido objeto de todo tipo de reflexiones, desde los filósofos, la religión, los científicos, y ha habido una evolución desadaptativa. En un principio la muerte se vivía como algo mucho más natural y poco a poco se ha ido convirtiendo, veo muchas cabezas diciendo que sí, o sea que realmente no estoy diciendo nada. Luego también se ha profesionalizado la muerte, tanto como para ir a morir, que buscamos normalmente centros hospitalarios, y también porque alrededor de la muerte se ha creado toda una economía alrededor de la muerte, los tanatorios, no sé qué, etcétera. Bueno, pues en las sociedades modernas se ha establecido como una especie de intolerancia hacia la enfermedad, el dolor y la muerte, incluso hacia la vejez. La muerte en abstracto se acepta, pero la muerte propia se ve como algo muy lejano. Y sobre todo en la juventud. A mí me ha llamado la atención que aquí en esta sala hay gente relativamente joven, que cuando damos los talleres en otros lugares pues es más gente un poco de nuestra edad, ¿no? Más que gente joven, que he visto varias personas. Estamos sustituyendo vidas más cortas y muertes más tempranas y rápidas por vidas más largas y muertes pues más lentas y prolongadas. Antes era un acontecimiento cercano, hasta los niños veían morir tanto como nacer en los pueblos, y seguramente aquí habrá gente que haya nacido. Aquella señora me dice que sí, con la cabeza, ¿no?, en los pueblos, y entonces era algo bastante natural, ¿no?
Se moría el vecino, se moría alguien conocido y se participaba. Tenemos esta foto en la que se representa, es un cuadro que representa la muerte de Chopin y bueno, pues fijaos cómo el centro de todo el cuadro, el centro de la luz, es la persona que está muriendo y están pues todos sus acompañantes y está en medio de todas sus cosas queridas, ¿no? Cuando había ese tipo de acercamiento a la muerte, había aceptación y había preparación. Esto es muy importante. No solo el enfermo participaba en el acto de morir, sino que también participaba el grupo social y de alguna forma se distribuía el dolor y había un tiempo para el duelo. Hoy no parece que nos demos ese tiempo. Me encanta ver los gestos que hacéis con las cabezas porque me estáis diciendo que reconocéis lo que digo, ¿no? Se pasa por el tanatorio, se cierra el tanatorio y cada uno se vuelve a su casa, a su trabajo, a sus cosas y nos damos poco tiempo para elaborar los duelos. Yo que por mi profesión he atendido a muchas personas con duelos complicados, os digo que un duelo necesita su tiempo y necesita su reflexión, ¿no? Aquí tenemos este cuadro de Rosales, es Isabel la Católica dictando su testamento y está en el Museo del Prado. Fijaos otra vez cómo la persona que muere es el centro real de la luz, todos alrededor, todos, es la única que nos mira, todos los demás miran hacia ella, ¿no? Y así se representa un poco quién es la persona que realmente ocupa ese centro. Y hemos ido pasando de ahí a la muerte negada. Nos preparamos poco para el único acontecimiento inevitable de nuestras vidas. Por eso he empezado preguntando, ¿hay aquí alguien que no quiera, que haya pensado que no va a morir? Se ha pasado a una especie de ocultamiento. Ya no, la persona que está muriendo la ven como mucho las personas más cercanas, pero ya desaparece. Hacia la mitad del siglo XIX empezó a moverse todo este cambio y con esto lo que impedimos es el cierre. Es decir, todos necesitamos cerrar nuestras vidas de alguna manera y esta parte es muy, muy importante. Si alguna vez acompañáis a alguien a morir, una parte importante es poder hablar con esa persona de lo que está sintiendo, de lo que le ha quedado por hacer, de lo que querría hacer en el último momento, a quién querría hablarle, y esa es la posibilidad de ir cerrando esa parte de la vida, ¿no? Es muy distinto morir en casa, por ejemplo, que morir en un lugar como un hospital. Y hay un escritor, una persona que reflexiona sobre estos cambios de actitud ante la muerte y dice que la persona que va a morir en este momento la tratamos más bien como objeto de cuidados. La llevamos a un centro hospitalario y se le dan los cuidados que necesita, se le pone, se le quita, se le abre, se le pone en venas, pero es como un objeto de cuidados, cuando realmente debería ser en ese momento tratada como sujeto. Para que alguien pueda estar devolviéndole una mirada, reconociéndole a través de los gestos, de sentirle como parte importante, como alguien único, ¿no? Se olvida que lo que mantiene vivo a un ser humano es el afecto, la ternura, un espacio en el que haya sitio para la presencia de alguien que nos escuche. Aquí tenemos esta foto que representa, seguramente recordáis todos el caso de María José Carrasco y de su marido que le ayudó, Ángel, que le ayudó a morir y que él fue procesado por ayudarle a morir. Una persona que estaba en una situación irreversible, absolutamente dependiente y que quería morir, pero entonces no estaba todavía la eutanasia aceptada. Bueno, los grandes avances de la medicina y la mejoría de las condiciones de vida hace que prolonguemos la vida, la esperanza de vida aumenta
y ahora se curan enfermedades que antes pues no se podían curar. Hay aparatos, hay conocimientos que nos permiten abordar y alargar esas vidas. La muerte deberíamos considerarla como un acto importante de la vida. La vida es un continuo y ninguna etapa puede entenderse sin las anteriores. La juventud no se puede entender sin la infancia y la vejez no se puede entender sin las anteriores. Y la muerte se entiende por la vida de la persona, por la vida vivida, ¿no? Todos sabemos que es tan importante el inicio como el final de una tarea. Es tan importante el inicio de la vida como su final. Hay que pensar la muerte y hay que acompañar a morir, porque acompañando a morir aprendemos a morir. Yo voy a contaros una experiencia personal que quizás sea una de las experiencias que más me ha enseñado a mí a morir. Yo he aprendido a través de acompañar a otras personas, pero este es un hecho que a mí me ha marcado. Yo atendí en el hospital donde yo trabajaba a una persona que desarrolló una depresión a partir de un diagnóstico de cáncer. Esa persona hizo el tratamiento, mejoró y se fue de alta. Y muchísimos años después, yo recibí una llamada de su hija diciéndome, oye, mi padre está bastante mal y no sabemos si vendrías a verlo o no, a atenderlo o no. Y dije, sí, ¿por qué no voy a atenderlo? Y entonces me dijo, bueno, se está muriendo y además no puede salir de casa. ¿Tú vas a domicilio? Y dije, hombre, pues no voy a domicilio, pero en este caso voy a ir. Y bueno, pues yo llegué allí. Realmente cuando en mi casa dije que iba a atender un caso a domicilio y en estas circunstancias, me pusieron una cara como diciendo, ¿pero qué va a hacer mi madre? ¿Qué va a hacer mi mujer? Bueno, una cosa así. Estaban todos como sorprendidos. Yo también estaba sorprendida y no sabía lo que me iba a encontrar. Y bueno, pues llegué allí y me encontré a este señor en su cama, rodeado así de cojines. Estaba perfectamente cuidado, con una familia muy amorosa. Y nos sentamos y estuvimos 2 horas hablando. Podéis imaginaros que en mi carrera jamás había salido el tema de la muerte, jamás había salido nada que tuviese que ver con cómo atender a una persona que estuviese muriendo. Yo digo que yo fui allí con todo mi bagaje profesional, pero también con mi parte personal, ¿no? Y allí me senté y 2 horas estuvimos hablamos absolutamente de todo. Hablamos de qué le había parecido su paso por la vida, de qué le quedaba por hacer, qué era lo que más le había interesado de todo lo que había podido conocer, aprender o descubrir en la vida. Si había podido cerrar con todas las personas. Me estuvo diciendo personas con las que había tenido pues algunas dificultades en la vida y que antes de morir había querido verlas, si había podido cerrar esa parte con ellas. Me dijo que lo que más le importaba en ese momento era pues perder a su familia y ver sufrir a su familia con su muerte. Hablamos de todo. Yo le pregunté, ¿eres religioso? Y me dijo, sí. Y le dije, bueno, y entonces, ¿tú cómo te imaginas esto de la muerte? Y me dijo, pues yo creo que voy a llegar a otro lugar. Y le dije, ¿y quién te va a ir a esperar? Se me ocurrió esa pregunta y me dijo, mi madre. Y yo siempre digo, en tono de chascarrillo, que las madres esperamos a la puerta del colegio y se ve que también en el más allá, estamos allí a la espera, ¿no? Entonces, bueno, pues fue realmente interesante ver la naturalidad con que este hombre aceptaba la muerte y cómo pudimos hablar de todo lo que rodeaba o había rodeado su vida y de cómo cerraba él su vida aceptando su muerte. Y a mí me ayudó inmensamente. Yo recuerdo que le dije, ¿no querrías un poquito de música? Y me dijo, uy, no. Y yo llegué a mi casa, me estaban todos esperando, ¿qué tal? Y dije, yo igual, pero con música. Entonces, pues bueno, pues realmente a mí este hecho me ayudó muchísimo, porque me ayudó ver a una persona que aceptaba su muerte y que se acercaba a ella
con una lucidez extrema y con una capacidad enorme para poder visualizar lo que había sido su vida, ponerla en valor y saber que se acababa y que lo aceptaba. Y yo realmente aprendí muchísimo. Entonces, os animo a que acompañéis a personas a morir, porque es algo magnífico para el que se va, pero magnífico para el que se queda. Se aprende mucho, así que yo os animo mucho a que lo hagáis. Y luego hay que decidir, y para eso es para lo que hemos venido, para contaros lo que es decidir a través del testamento vital. La declaración de voluntades anticipadas. El testamento vital, que es que nosotros utilizamos esta expresión porque nos parece como muy claro a qué se refiere, pero en cada comunidad autónoma tiene un nombre distinto. Y en la nuestra se llama declaración de voluntades anticipadas. Bueno, el morir como el vivir tiene gamas de calidades. Se puede vivir mejor y peor, y se puede morir mejor y peor, ¿no? Y la libertad es la posibilidad que tenemos para decidir por nosotros mismos cómo actuar en las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Hemos ido adquiriendo derechos a base de ganarlos peleando, es decir, que hemos ganado la posibilidad de separarnos, divorciarnos, la posibilidad de casarnos, los gays se pueden casar, de abortar, así hemos ido ganando derechos y libertades. Y bueno, pues esta es una libertad y un derecho más que creemos que es importante. La dignidad creemos que tiene que ver con la libertad y con la autonomía. La dignidad viene de la libertad y de la autonomía. No hay muerte más digna que la que es libremente elegida, y el derecho a la vida debe abarcar el derecho a elegir la propia muerte. Luego tenemos que movernos entre lo que es legal y lo que es ilegal. Tenemos que saber cuál es la legislación que ampara y qué es lo que ampara la legislación. La declaración de voluntades anticipadas tiene base jurídica, fue reconocida por la Ley de Autonomía del Paciente, ha sido nuestra directora de la biblioteca la primera que ha hablado de ello, Mariló. Y bueno, la autonomía del paciente está basada en la Ley General de Sanidad del 86, que acepta el derecho a controlar el propio destino, el derecho del enfermo a que sea respetada su personalidad, dignidad e intimidad, y el consentimiento como requisito para cualquier intervención. Y luego esta legislación de la que voy a hablar ahora es la que ampara la LORE, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. El PSOE, el 21 del 5 del 18, registró en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para despenalizar y regular la eutanasia. La propuesta pretende que la eutanasia sea considerada como derecho para aquellas personas que sufran una discapacidad grave, crónica o una enfermedad grave e incurable. Y bueno, se regula de la siguiente manera: tiene que ser pedida por el paciente, esto es muy importante, solo la propia persona lo puede pedir, lógicamente se trata de finalizar la vida, solo la propia persona puede decidir si quiere finalizarla o no. Por eso es tan importante que cuando se hace el testamento vital, cuando se hace la declaración de voluntades anticipadas, se añada la solicitud de ayuda para morir, porque si en un momento determinado tú has tenido un accidente y estás en coma, pero no es un coma del que no vas a salir o del que ya saben perfectamente que vas a salir en unas condiciones que tú no querrías aceptar para tu propia vida, si tú tienes escrito, solicitada la ley de ayuda, la ayuda para morir, te la van a aplicar. Si no, por mucho que los familiares digan, es que nosotros conocemos muy bien a mi padre y sabíamos que lo quería, pues no se va a poder practicar, ¿no? Tiene que venir con un diagnóstico profesional, también con una segunda opinión y una comisión de seguimiento, la comisión de garantías, tendrá la última palabra. La ley es muy, muy garantista, a nuestro gusto excesivamente garantista, pero bueno, es así la ley que tenemos en este momento, ¿no? Los médicos tendrían derecho a la objeción de conciencia para no practicarla, pero no para no recibir la documentación. La documentación la tienen que recibir sí o sí. Lo que pueden tener objeción es para practicarla.
Bueno, el 18 de marzo el Congreso de los Diputados aprobó por mayoría absoluta la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. El 25 de junio entró en vigor, se despenalizó la muerte asistida en algunas circunstancias, sobre todo, bueno, para las personas con un sufrimiento intolerable a causa de una enfermedad en fase terminal o por una enfermedad irreversible con limitaciones en su autonomía física, pueden pedir la eutanasia a su médico. En otros países, no voy a leer toda la, pero está reconocida, pues en los Países Bajos, en Bélgica, en Luxemburgo, en Canadá, en Suiza la cooperación al suicidio no es delito, en Austria hay una sentencia que aprobó una ley de suicidio asistido, Alemania e Italia han dictado sentencias que permiten la cooperación al suicidio. En Nueva Zelanda algunos estados, hay en Estados Unidos, que veremos a ver en qué va quedando la situación en Estados Unidos, también en algunos estados también está regulada, y bueno, luego hay países como Chile, Portugal, Francia o Irlanda en la que hay iniciativas puestas en marcha para intentar regularla. No estamos mal, dentro del panorama general no estamos mal. Esto es bastante antiguo, pero me gusta ponerla porque es un vídeo que se hizo hace años, la asociación DMD, y aparecían figuras muy relevantes del panorama público español que daban el apoyo a la eutanasia. Bueno, el testamento vital es un documento que ahora os vamos a pasar, ¿vale? Para que tengáis, seguramente va a haber un ejemplar para cada una de las personas que estáis asistiendo. Es preciso realizar una reflexión previa sobre sus objetivos y consecuencias, sobre los valores personales, los deseos y las actitudes que deberían guiar las diversas decisiones que se tomen. A nosotros nos gusta repetirlo. Pensad en la muerte que queréis, pensad en la vida que queréis, porque el tema es la vida que queréis, porque el final de la vida puede ser muy poco agradable si uno está en una situación irreversible, con mucho dolor o con mucha dependencia, ¿no? Entonces, pensadlo bien y así sabréis dónde tenéis que poner las preferencias dentro del documento que os vamos a pasar. Expresa las instrucciones que se deben tener en cuenta, lo ha dicho muy bien Mariló antes, pues cuando nos asisten, cuando ya estamos en una situación pues difícil de nuestra vida o que ya no podemos comunicarnos. Imaginaos una persona que desarrolla una demencia. Si esa persona ha escrito anteriormente sus declaraciones de voluntades anticipadas y en la declaración de voluntades anticipadas dice: cuando llegue a una situación que no reconozca a mis familiares, cuando yo no pueda asearme, cuando yo no pueda ir al baño sola, cuando todo eso, entonces yo quiero que se me aplique la eutanasia. Pues eso, ya cuando la persona esté en esa situación no va a poder pedirlo, pero si lo ha pedido antes, lo tiene firmado y registrado, eso es válido. Bueno, en el documento se enumera pues toda la serie de circunstancias que uno quiere o no quiere, ¿no? Puede hacerla cualquier persona mayor de edad con plena capacidad de obrar y que actúe libremente. Se formaliza mediante documento escrito que se registra en el registro de voluntades anticipadas de Castilla-La Mancha. El modelo es el que os vamos a dar. Este es el cartel que da Castilla-La Mancha. En las oficinas habilitadas se inscribe tras petición de cita. Hay 23 puntos en Toledo. Todos esos, no lo voy a decir porque yo creo que Blanca también los trae, entonces pues vamos a pasar. Y en Toledo hay estas oficinas habilitadas, que yo conozca. Me parece que Blanca me ha dicho que había otras dos más. Esto lo añadí anoche a la 1 de la mañana. No me extraña que me falten algunas. Y bueno, el testamento vital favorece a todo el mundo. Favorece a la propia persona que lo solicita, lo firma y lo registra, porque es su voluntad la que va a
al realizarse, los familiares, porque no tienen que decidir por otro y además en un momento muy difícil, cuando su familiar, su persona querida, está falleciendo, los sanitarios, que conocen la voluntad del enfermo y que además para los sanitarios tomar decisiones por terceras personas es muy difícil. Yo me he movido toda mi vida profesional en el mundo del trastorno mental grave y era muy difícil tomar algunas decisiones por otras personas. Si están escritas y están registradas, ya es también bueno para los sanitarios y para la sociedad y las instituciones, porque vamos ganando en derechos. Bueno, la eutanasia, ¿cómo se solicita? Se valora y se presta la ayuda para morir. El perfil de las personas que solicitan la eutanasia, en los países donde la eutanasia es legal, es un paciente de cáncer terminal con estudios superiores de clase socioeconómica media alta y personas entre 50 y 70 años. A la eutanasia recurren también personas que consideran que su proyecto vital ha concluido. Este es un paso más en el que estamos trabajando, que es cuando una persona no necesariamente, esto no está todavía aprobado por ley, pero es una cosa en la que estamos trabajando y en la que nuestra asociación está intentando que se contemple. Hay personas que, llegado a un punto de su vida, dicen: yo ya he terminado mi vida, yo ya he hecho mi vida y yo no quiero seguir viviendo, que es un poco como esa especie de mi proyecto vital ha concluido. La muerte voluntaria es una cuestión de coherencia biográfica, de libertad individual y de dignidad. Bueno, esto me lo voy a saltar porque seguramente Blanca... Es muy importante en la eutanasia ponerse de acuerdo con el equipo sanitario sobre, una vez que ya la has pedido y que te la han concedido, pues es muy importante ponerte de acuerdo con tu equipo sobre el día y la hora. Tú eliges cómo y dónde. Puede ser en tu casa, en tu cama, en tu sofá, en la terraza, en el jardín. Bueno, contando con todo el equipo sanitario para que pueda, pero sabemos de eutanasias que se han realizado en el jardín de su casa, en el salón. Es muy importante que uno decida dónde quiere morir, cómo y dónde. Elige las personas que desees que estén contigo antes, durante el trance de morir. Decide si quieres música, si quieres flores, si quieres... En Guadalajara sabemos un caso en el que la persona que pidió la eutanasia dijo: yo lo que quiero es tomarme un chocolate con churros. Y se tomó un chocolate con churros con toda su familia y a continuación pues le aplicaron la eutanasia. Pero puedes tú mismo beberte el jarabe o puedes girar la llave que abre la vía para que entre, es decir, eres tú mismo el que estás aplicándotelo a ti mismo, el que estás decidiendo. Esta es la parte que a nosotros nos parece más importante. Y os invitamos a uniros a nuestra asociación, a DMD. He visto que bastantes personas os habéis acercado a apuntaros como simpatizantes. Pues muchas gracias y le paso la palabra a mi compañera Blanca Calvo. De María lo ha dejado, una de los objetivos que tenemos viniendo a Toledo hoy es ver si se forma grupo también, como el que tenemos en Guadalajara, el grupo de MD Guadalajara. En Toledo estuvo funcionando un grupo hace tiempo, no sé incluso si estaréis por aquí los que formasteis parte de él, porque hubo varias personas. Yo en la primera reunión del Grupo Federal que estuve en Madrid había gente de Toledo, pero luego sobre todo los que más trabajaban eran una pareja, un matrimonio que era bastante jovencillo, entonces tuvieron hijos y el activismo requiere tiempo y cuando estás criando niños pues la verdad no es fácil. Entonces el grupo de Toledo dejó de funcionar. Eso pasa mucho, hay grupos que funcionan muy bien, que luego dejan de funcionar, que luego funcionan de una manera o de otra. Y ahora mismo en Toledo no funciona grupo. Prácticamente es en Guadalajara donde funciona el grupo, que además coincide con que los socios de DMD
en Guadalajara son los más numerosos de las 5 provincias, siendo la provincia más pequeña en población, o creo, bueno, es Cuenca la más pequeña, pero en Guadalajara somos 33 socios inscritos, pero hay algunos que son socios de cuota y que no participan en nuestras reuniones, pero nosotros, el grupo, pues tenemos reuniones mensuales, hacemos talleres y participamos en las reuniones de la Federal y la verdad es que se conoce gente muy valiosa en este tipo de activismo. Así que os invitamos a reflexionar, a los que os habéis apuntado de simpatizantes sobre todo o no, a lo mejor hacer un día una reunión, así es como surgió DMD hace 40 años. Una carta al país de un profesor que decía que él tenía esa sensibilidad y él empezó a escribir gente, entonces se empezaron a unir y fue él el que creó la asociación a finales del año 98, 88. Hace 40 años eso, no tiene que acabar en 4. Así que bueno, invitándoos a eso, porque además hay muchas regiones de España que tienen una presencia en la Asociación Federal como parte de la Federación. Sin embargo, en Castilla-La Mancha somos los grupos que funcionamos, en concreto el de Guadalajara, el que está, pero no hay Castilla-La Mancha, DMD Castilla-La Mancha. Y a nosotros nos gustaría que empezaran a revivir los grupos que hay o que hubo, en Ciudad Real también hubo, y a ver si podemos hacer una federación, una célula de la Federación de DMD de Castilla-La Mancha. Bueno, si es así, pues nos seguiremos encontrando con los que deis el paso, porque es un trabajo que lleva tiempo, pues es bonito hacerlo. Y bueno, yo voy a contaros más o menos cómo se hace el documento. Vale, repartir. Tenemos unas carpetas que esperamos haber traído para todos, que están todos los documentos, pero los vamos a ver aquí también. O sea que si queréis ojearlos, pero es que si empezáis ahora todos a ojear, seguramente nos vamos a perder un poco. Así que vamos a irlos viendo en la pantalla. Esto ya lo ha dicho Mariló y María, lo que es el documento sirve para declarar anticipadamente lo que queremos si en el momento de nuestra muerte no podemos expresarnos. También hemos dicho que nosotros lo llamamos testamento vital por equilibrarlo con el testamento económico, que se entiende muy bien, pero que se llama de distinta forma en distintas comunidades autónomas. Fijaos que en la nuestra se llama voluntades anticipadas, igual que en Aragón, Baleares, Cataluña, Euskadi, Navarra y Valencia, pero en otras comunidades autónomas se llama de otra forma. Se entiende bien lo que quiere decir porque todo gira en torno a lo mismo, son expresiones muy similares, pero no se llaman igual, que eso debería, yo creo, unificarse para tener claro de lo que hablamos, pero de momento son distintos los nombres. Está reconocido por esa ley que hemos dicho, que es una ley básica que se publicó en el BOE, y es esta. Y es una ley que nos da una serie de derechos. El artículo 11, en el punto 1, dice que el documento de instrucciones previas lo puede hacer una persona mayor de edad, capaz y libre. Y luego también dice, en el segundo párrafo, que el otorgante puede designar un representante, que en Castilla-La Mancha son hasta 3 representantes los que se pueden designar. Lo iremos viendo todo, no os preocupéis. De esa ley de autonomía del paciente, el artículo 11.2 dice que cada servicio de salud regulará el procedimiento adecuado, y aquí lo regula el SESCAM, como es lógico. El punto 3 del artículo 11 dice que dará constancia en la historia clínica del paciente, que eso es importante porque cualquier médico puede ver si una persona ha hecho el testamento vital, sabiendo dónde está el icono, puede verlo. Y en urgencias también se puede ver, o sea, está en el historial clínico del paciente. Luego el punto 4 del artículo 11 dice que se puede revocar. Hay gente que a lo mejor lo hace y de repente le entra el yuyu como si por haberlo hecho se muriera o yo qué sé. Y dice, no, yo lo revoco. Pues se puede revocar. O sea, no es un paso irreversible. El punto 5 dice que se creará en el Ministerio de Sanidad y Consumo el Registro Nacional de Instrucciones Previas. Y ya está creado
y está bastante, incluso yo, por ejemplo, puedo acceder para ver mi testamento vital en ese registro, y los médicos pueden acceder para ver el de cualquiera de sus pacientes. Este es el registro, este es un pantallazo del Ministerio de Sanidad. Está ahí el Registro Nacional de Instrucciones Previas y tiene mucha información. Como veis ahí a la izquierda pone quiénes somos, equipo profesional, Registro Estatal de Profesionales Sanitarios. Bueno, vas pinchando y vas accediendo a más información. Esto es bajando en la persiana, pues si veis ahí pone normativa, preguntas frecuentes, registros autonómicos de instrucciones previas. Y luego abajo los datos, o sea, en esta página que simplemente poniendo en Google registro de voluntades anticipadas, Ministerio de Sanidad, os sale, tenéis toda esa cantidad de información. O sea, es absolutamente accesible. Pinchando en uno de esos enlaces sale esto, ¿dónde están los puntos en cada comunidad autónoma? Empieza por Andalucía porque es por orden alfabético, no voy a poner más que la de Castilla-La Mancha, que está ahí, que el registro centralizado está en la Consejería de Sanidad, que es al que llegan todos los registros de la provincia. Y aquí es cómo puede uno acceder. Pueden acceder los ciudadanos y los profesionales, los ciudadanos al suyo, no al de los demás. Yo no puedo ver el testamento vital de mi vecino, si se ha registrado solo puedo ver el mío. Y esto es la cantidad de gente que ha hecho el testamento vital. Y también he sacado de esa página. Fijaos que Castilla-La Mancha tiene un 5,01 por 1000 habitantes. No sé si lo veis bien. Bueno, pues estamos casi a la cola. Fijaos que Navarra, que es la que tiene más, tiene el 26,09 por 1000 y nosotros el 5. O sea, es que en nuestra región se utiliza poco, no os dejo ver. Están tantos por 1000, pero es por 1000, no es por 100. Y esto también es del registro, una estadística que habla por sexos. Si veis ahí, somos mucho más valientes las mujeres, y perdonad los hombres que estáis aquí, que hay muchos, pero lo hacemos más fácilmente, quizá porque estamos, al dar vida, pues a lo mejor estamos más acostumbradas a gestionar también la muerte, pero lo hacemos, nos da menos pereza, digamos. Así que animaos para equilibrar. Este es el número de inscripciones totales. Es de hace unos meses este dato, es el último que viene en la página, pero es de hace por lo menos 6 meses. Pero fijaros que el total, es la columna de la derecha y la más baja son 454.000 personas que han hecho el testamento vital en un país de 50 millones de habitantes. Es muy poco, muy poco. Un documento tan importante como ese. Bueno, es el 0,946% de la población. Y como veis aquí está, por hombres y mujeres, la diferencia notable que hay. En Castilla-La Mancha, en marzo de 2024, lo habían hecho 11.982 personas, que es el 5,01 por 1000 de la población. Yo lo he hecho 3 veces, y no sé si cuento por 3 o por 1. Lo hice hace muchos años porque es un tema que lleva preocupándome mucho tiempo. Todavía estaba en activo, que ya llevo 10 años jubilada, y me tuve que salir en el desayuno de la biblioteca para ir a Sanidad y hacerlo. Recuerdo que entonces tenía que tener testigos, no representantes, y yo no había llevado testigos, y menos mal que había una persona que trabajaba allí, me conocía y dijo, bueno, yo puedo ser tu testigo, y lo hice. Pero luego, ya cuando me metí en Derecho a Morir Dignamente, lo quise volver a hacer, porque Derecho a Morir Dignamente tiene una hoja que es un poco más específica que la de la Junta, contempla más posibilidades, por ejemplo, que no quieres que te pongan antibióticos, cosa que en el impreso de la Junta no lo pone, cosas así. Y entonces dije, pues yo quiero dar ese paso más, y entonces lo hice por segunda vez. Y luego, cuando se aprobó la ley de la eutanasia, como hay un impreso nuevo para pedir la eutanasia, si dentro de 20 años o 30 o 40, cuando yo esté muy malita, no me puedo expresar, de haberlo dejado dicho.
Y entonces lo hice por tercera vez para tener ya todas las garantías y rellenar ese impreso nuevo que surgió a raíz de la aprobación de la ley. No sé si cuento por 3 o no. Si cuento por 3 es peor, porque entonces somos menos. Bueno, y este es un dato también de Castilla-La Mancha, que el 55,62% han manifestado su voluntad de donar los órganos, cosa que es muy útil porque cuando tiene que haber un trasplante, sabéis que no se pueden hacer sin el permiso de los familiares, pero si tú lo dejas escrito previamente, pues no hace falta ese permiso de los familiares y a veces a los médicos les cuesta mucho pedir ese permiso a los familiares porque sobre todo si es una persona joven están en un shock tan grande los familiares que no son capaces de pensar con frialdad y el médico también meterse en ese momento tan tremendo y entonces a veces se pierden órganos por esa causa. Sin embargo, si lo hemos dejado dicho, pues es mucho mejor. Y realmente yo pensaba que a mis 76 años ya mis órganos no valían para nada, pero parece que sí, ¿eh? Que la córnea y algunas cosas de esas todavía valen, o sea que vale la pena hacerse donante. Pero lo que me extraña es que solo el 55,62, porque ya que haces el testamento vital, dices, pues ya lo pongo todo, no sé, voy a hacerme donante también. Pero bueno, hay gente que a lo mejor no cae en la cuenta o no sé. Bueno, por el hecho que sea. Y luego 1.439 personas, que es el 13,19%, han mostrado su voluntad de donar el cuerpo para la investigación. Yo ahí os aseguro que no he podido. O sea, de las 3 veces que lo he hecho, no he podido poner que daba mi cuerpo. Primero porque no sé, si de verdad supiera que valía para algo. Pero es que como sé que sobran cuerpos, y antes hemos estado en una tienda, María y yo, porque hemos venido esta mañana, y entonces nos ha dicho la persona que nos ha atendido que ya había hecho el testamento vital, pero que de repente sus hijos, cuando se enteraron de que lo había hecho, pasado el tiempo de haberlo hecho, se enteraron de que había donado el cuerpo, y entonces sus hijos le dijeron, de ninguna manera, madre, eso mismo, ahora lo retiras, pero ahora mismo, porque no querían, porque su hijo tenía un compañero que había estudiado medicina, y dice que tenían a veces cuerpos que no sabían qué hacer con ellos porque les deben llegar por oleadas, no sé. Y yo le decía que efectivamente yo tengo un hijo que es psicólogo, pero tiene un primo que es médico, psiquiatra, y cuando mi sobrino estudió la carrera le regaló a mi hijo, como la gran cosa, una calavera. Que yo no sé dónde la sacó, pero está por mi casa y entonces yo le decía, es que no sé qué hacer con ella, porque si la entierro en algún sitio, a lo mejor alguien me ve y piensa que he asesinado a alguien, entonces hay un lío tremendo. Pero tirarla a la basura tampoco me parece digno, entonces no sé qué hacer con ella. Pero es real, pues esa persona a lo mejor donó su cuerpo. En fin, por las razones que sea, no soy capaz de donar mi cuerpo. Y además sé de algunos casos de gente conocida que yo sé que cuando dones el cuerpo vienen a buscarlo enseguida, entonces la familia se queda sin tener un objeto de duelo, eso que decía María antes, y se quedan así como más impactadas. Pero bueno, si vosotros no compartís ninguno de esos miedos míos y de esas reflexiones un poco estúpidas, infantiles, pues donadlo, no pasa nada, y yo creo que para la ciencia está bien, pero yo no soy capaz. Bueno, y luego, ese otro dato, el último, que 1.891 otorgantes han manifestado en su declaración su deseo de solicitar la prestación de ayuda para morir, también es interesante. Supone un 56,97% de la gente que hace el testamento vital, la que rellena además el impreso de la eutanasia. Y eso a mí me extraña, porque además, según hemos visto en las memorias de la comisión que decide las eutanasias en Castilla-La Mancha, no sé si es un dato equivocado o no, pero parece que eso va a menos, o sea que ligeramente a menos, pero a menos. Y a mí me preocupa eso porque yo sé que hay una persona en Guadalajara de las que recibe el testamento vital que cuando entrega esa carpeta no mete el impreso de la eutanasia. Porque es gente que a lo mejor no ideológicamente no está de acuerdo con eso, pero es que no tiene por qué estar ni dejar de estar, porque es que eso es un derecho y tiene que cumplir una ley, y la ley es como es. Y entonces, a lo mejor la gente cuando hace el testamento vital no llega a saber que tiene derecho a rellenar un impreso en el que dice que si el día de mañana está muy malito y no puede expresarse,
quiere acogerse a ese derecho. Entonces, no sé, eso vamos a tener que estudiarlo un poco nosotras como asociación, porque me preocupa que en vez de ir ese dato a más, por cuanta más información, más avanzan las cosas, eso esté retrocediendo ligeramente, pero esté retrocediendo. Bueno. En 2023 se registraron 1.774 en toda Castilla-La Mancha, fijaos que poquito en todo un año. En Toledo se registraron 342, en Guadalajara 333, pero luego ya en el primer semestre de 2024 se registraron 1.112, que no está hecho todavía el recuento de los que se han registrado en el segundo semestre. Se supone que sumando el primer semestre, que está ahí, 1.112, con los que lo hayan hecho en el segundo semestre, subirá más que el año anterior. O sea que vamos mejorando también ligeramente. Esto ya lo ha dicho María, quien favorece hacerlo a la familia, a la persona, a los sanitarios y a la sociedad. El lema de nuestra asociación es libres hasta el final. O sea, decidir cómo quieres que sea tu final es tener libertad hasta el último momento de tu vida. Eso es lo más importante. En Castilla-La Mancha lo regula una ley de 2005 que está en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, del 15 de julio de 2005, y en el BOE. Sabéis que las leyes autonómicas tienen que salir también en el BOE, están en las dos. Y información, hay muchísima información en la web del SESCAM. Ahora veremos algunos pantallazos. Para personas en general, hay generalidades, las preguntas más frecuentes, los formularios, esos que os hemos dado, los tenéis en la web del SESCAM. Si os decidís a hacer el testamento vital y queréis utilizar esos impresos que os hemos traído, podéis, pero si al rellenarlo hacéis un tachón o os habéis equivocado o lo que sea, que sepáis que poniendo voluntades anticipadas SESCAM vienen todos los documentos y se pueden imprimir con la impresora de casa, sin ningún problema. Cualquier pregunta que os vaya surgiendo, decidla si queréis o juntarlas para el final, o si es alguna que necesita urgente respuesta, decidlo, por favor. Y luego hay mucha información para profesionales de la salud. Yo no sé si aquí hay profesionales de la salud, pero tienen poca información todavía. María, cuando fue a decirle a su médico de cabecera que había hecho el testamento vital, le dijo, ¿y eso qué es? O sea, que es que hay gente que todavía no se ha enterado, aunque les dan cursos, pero os aconsejamos que si hacéis el testamento vital, bueno, la declaración de voluntades anticipadas, vayáis cuando ya la tengáis inscrita a vuestro médico de cabecera que lo sepa. Esta es la página de información del SESCAM. Veis toda la persiana de la izquierda, declaración de voluntades anticipadas, registro de declaración, documentación. Veis ahí en documentación, pinchando es donde salen todos los impresos. No sé si desde atrás lo veis bien. ¿Sí? Y luego la donación de órganos o la donación del cuerpo. Y luego la información para profesionales, información para notarios, porque también se puede hacer en una notaría, ahora os explicaremos las fórmulas. Y luego ya vienen los puntos de registro de cada una de las provincias. Y luego pues viene también toda la información general. Esta página pasa como la del registro, que pinchando en diferentes enlaces se va accediendo a diferentes informaciones. ¿Tú querías preguntar algo? ¿Los representantes del mejor que sean familiares o bueno, pero amistades que no sean familiares? Pues te contesto, pero de todas formas viene ahora, ahí hay también algún pantallazo. En Castilla-La Mancha se pueden tener hasta 3 representantes y pueden ser cualquiera que tú escojas. Puede ser tu pareja, pueden ser tus hijos, pueden ser tus amigos, puede ser tu vecino, puede ser cualquier persona. Y yo, por ejemplo, tengo 2 hijos y los he puesto a los 2. Pero vamos, voy a incidir en ello un poquito más cuando avancemos. ¿Sí? Yo tengo una pregunta de hacer. Es que constantemente te estás refiriendo al SESCAM y los que no tenemos SESCAM, que tenemos una sanidad privada. Ese es un problema, sí. Es un problema. La MUFA hace muchos funcionarios, pero lo podéis hacer en los puntos de registro del SESCAM, igual. Ya, pero no tenemos un médico de cabecera, como estás diciendo de referencia. Claro, bueno, pero vosotros hacéis el registro en los puntos de registro que hay en Toledo
Y una vez que lo tengáis, al médico de familia que tengáis en vuestra compañía, se lo decís igual. Se está intentando ver qué se puede hacer en ese sentido para que se parezca a lo que ocurrió en el SESCAN. Pero en principio lo que os interesa es hacer el documento, registrarlo. Un médico así, porque hay uno hoy y mañana ese ya Sí, está. pero si tú registras tu documento y tú llevas tu carnet contigo, como llevas en el billetero que lleves, y tú en un momento determinado tienes un proceso de enfermedad que tú consideres que es importante, a ese médico tú le dices, oye, yo tengo mi testamento vital hecho, yo tengo mi declaración de voluntades anticipadas, y eso puede servir. De hecho, sí, yo tengo tenía, que murió, una amiga que tenía la Muface y tenía compañía privada y tenía hecho el testamento vital. Entonces le dio un ictus, estando en Guadalajara un día, y llamó a su compañía, tardaron bastante en venir a buscarla, y cuando la llevaron a Madrid, pues tenía ya una invasión de sangre por todo el cerebro tremenda, y entonces a su hijo le dijeron, tu madre puede ser, la vamos a operar, pero va a quedar en silla de ruedas, no va a poder hablar. Y entonces este chico dijo, mi madre tiene hecho el testamento vital y no quiere eso para ella. Y entonces le dijeron, pues si hay alguien en Guadalajara que haga fotos y que lo mande por WhatsApp. Que me tocó a mí hacerlo eso. Fui a su casa, hice fotos del testamento vital, lo mandé por WhatsApp y lo aceptaron. Y era un hospital privado. O sea que lo importante es tener el documento, porque el documento tiene base legal y está registrado en el Registro Nacional y cualquier médico tiene que obedecerlo, sea público o sea privado. Y luego también conviene que se lo digáis, aunque vayan cambiando, pues se lo vais diciendo según vais a las consultas, al médico de familia, vamos, al que nos atiende más en primer lugar, aunque sea en un... ¿Sí? ¿Una segunda opinión? La ley es muy garantista. Ah, ya. Entonces, lo que ocurre es que tu médico responsable es el médico que va a poner en marcha la documentación para la eutanasia. Pero además tiene que tener después una segunda opinión de un médico consultor. Al primero se pasa y luego todo lo va a explicar Blanca. Entonces, el médico responsable es el de primera línea, luego viene el médico consultor y después la comisión de garantía. O sea, es garantista, pero de verdad. De todas formas, aunque os invitado a hacer preguntas, voy a seguir porque eso va a salir todo después. Casi es mejor que vayáis anotándolas y lo que no salga al final. Bueno, pues esta es la página del SESCAM, que veis que pinchando enlaces sale eso. ¿Quién puede hacerla? ¿Para qué sirve? O sea, es que hay mucha información. Todo lo que os estamos contando está en la página del SESCAM, pero está ahí, pasiva. Si no abrís, pues no os enteráis. Por eso nosotros nos movemos, porque la página no se mueve, pero nosotros sí. Ahí está donde podemos inscribir nuestra declaración y quién puede presentarla, en fin. Podéis navegar por la página de voluntades anticipadas del SESCAM y os soluciona muchas dudas que podáis tener. Los formularios, ahí están todos. Veis que modelo de solicitud de inscripción, abren una nueva página. Bueno, ahí vienen todos los modelos posibles. Y esto es para profesionales. Para profesionales hay también en esta página mucha información. Hay un manual, de consulta para los profesionales sanitarios, que da muchísima información y además de una forma muy sencilla, porque son solo 20 pantallas o algo así, y lo explica todo. Explica, mirad, eso que rodea el círculo rojo es el icono donde se puede encontrar si un enfermo, un paciente, tiene hecho el testamento vital o no. Y este es me parece que es el mambrino, y en el mambrino se puede encontrar ahí, pero en el turriano se puede encontrar ahí, porque los de medicina primaria tienen el turriano, y los del hospital tienen el mambrino.
o sea, que se puede encontrar en esos iconos, pero hay muchos médicos que no saben que esos iconos están ahí. Yo creo que esta mañana hemos tenido una entrevista en la Dirección General y ellos coinciden en que tienen que hacer más campaña de formación. Y luego en la intranet del SESCAM también tienen muchas cosas los médicos y también ahí pueden ver si un enfermo, esto sobre todo es para los médicos de urgencia, si viene un enfermo que ha tenido un accidente muy grave y que tiene una esperanza de vida muy pequeña y le dice la familia que tiene hecho el testamento vital, pues lo puede encontrar por esos procedimientos. Aquí es donde se registra el médico para poder entrar. Bueno, esto es todo para especialistas. Pero veis que es todo muy sencillo. Y esto es los puntos de registro de Toledo, donde se pueden entregar los papeles. Hay luego un pantallazo en el que están, porque aquí tendríamos que navegar hacia abajo porque son 30, me parece 33 o algo así, y tendríamos que ver muchas páginas, pero para que sepáis que también está en la página del SESCAM, los puntos. Y las oficinas habilitadas, porque hay como dos categorías. El punto de registro suelen ser las delegaciones, que es donde se centralizan todas las que llegan de la provincia, y luego hay oficinas habilitadas, que suelen ser en los pueblos, en los centros médicos de los pueblos, y allí lo recoge la trabajadora social, generalmente. Como hemos dicho antes, lo puede hacer cualquier persona mayor de edad, con plena capacidad de obrar y que actúe libremente. Y vamos a hacerlo. Antes de empezar, os queremos decir que en DND, Derecho a Morir Dignamente, hay una página que aquí sí que se llama Testamento Vital, y si ponéis Testamento Vital, Derecho a Morir Dignamente, os sale esta página y sale ahí una persiana donde podéis escoger la comunidad autónoma en la que estéis. Lo digo por si tenéis familiares en Madrid y decís, he estado haciendo este taller y pues ¿cómo lo hago yo? Pues que busque ahí, porque ahí están también todos los impresos y toda la información de todas las comunidades autónomas. Hay tres formas de hacerlo. Una primera ante testigos. Nosotros no la aconsejamos porque eso no pasa automáticamente a vuestro historial médico. Pero es una persona que viva en una circunstancia muy especial, que viva muy apartado, que tenga muy difícil acceder al registro o lo que sea, alguien que por la razón que sea esté como incomunicado, entonces lo puede hacer ante 3 testigos. Lo que pasa es que ahí tienen que ser testigos 3 personas y las 2 primeras no pueden tener vínculo con el interesado por parentesco de hasta 3er grado de consanguinidad o afinidad por matrimonio ni por relación profesional. Pero es que nosotros no os aconsejamos que lo hagáis así, pero yo os quiero decir que existe esa posibilidad. Pero eso es que se mete en la mesilla de noche y no aparece en el registro. Entonces es un poco absurdo hacerlo de esa manera. Tienen que ser unas circunstancias muy extrañas en las que no se pueda hacer de otra forma y que sepáis que hay una forma posible, pero no es aconsejable. Luego también se puede hacer en una notaría, pero cuesta. Claro, los notarios cobran. Y además no es seguro, creo que también le podéis pedir al notario que se ponga en contacto con el registro y lo registre en el registro nacional, con lo cual ya aparecería en el historial médico, pero supongo que la minuta ya va subiendo, o sea que tampoco os aconsejamos que lo hagáis ante notario, porque es que lo hacéis en el registro de la consejería y es gratis y mucho más sencillo. No cuesta nada, está coordinado con el Registro Nacional y el personal sanitario podrá consultarlo cuando lo necesite y es la que recomendamos. Los pasos. El primero es pedir cita, o sea, no os podéis presentar en el registro en la oficina habilitada si no habéis pedido una cita antes. Hay que pedir cita en las 23 oficinas habilitadas y 3 puntos de registro. En la capital, lo he separado por capital y provincia. En la capital hay todos esos centros de salud y 2 puntos de registro que son la Delegación Provincial de Sanidad y el Hospital de Parapléjicos. Y en la provincia están estas oficinas que son los consultorios de Burguillos, Camarena, Covisa, Consuegra, no sé, buscar si queréis el pueblo que a ver si está o no está, y si no el más próximo al vuestro. Por ejemplo, si no está en un pueblo es porque no tiene... Porque no tiene trabajador social, seguramente. No es porque no haya... Esto no se llama juez o abogado o algo de
No tiene nada que ver. Suele estar relacionado con si tiene trabajador social, que es el que lo recoge, o no lo tiene. Y en ese caso podéis ir al pueblo más cercano o venir a la capital. O sea, cualquiera lo puede hacer en cualquier punto, pero claro, lo lógico es que se haga en el más cercano porque es el más fácil. De todas formas, toda esta información está en el SESCAM, en la página del SESCAM. O sea que, y luego también en la provincia hay un punto de registro que es el Instituto de Ciencias de la Salud de Talavera. No lo tenéis nada difícil en Toledo. En Guadalajara, cuando nosotros empezamos estos talleres, había un solo punto y ahora son 15. Y a nosotros nos gusta decir que es porque nosotros hemos trabajado mucho, pero igual no, a lo mejor es casualidad. Pero bueno, algo tendrá que ver. El segundo paso, presentarse el día de la cita. Hay que llevar el DNI o el NIE, si se tiene NIE, y la tarjeta sanitaria. Y es conveniente llevar los documentos que veremos a continuación rellenos, los que tenéis ahí. Los documentos. Yo que soy bibliotecaria y muy cuadriculada, pues me da mucha rabia que la numeración que han hecho de los anexos, pero bueno, alguna razón tendrá. El más importante es el anexo cuarto, que lo tenéis ahí, y es la declaración propiamente dicha, donde se rellenan las casillas de las actuaciones que queráis o no queráis el día que estéis mal. Esa es la declaración propiamente dicha. Tiene una serie de apartados que ahora vamos a ver, y es el documento vital, el más importante. Luego, hay un anexo para la eutanasia, que se ha añadido tras la aprobación de la ley. Hay la aceptación de los representantes, porque los representantes, si ponéis 1, 2 o 3 representantes, que 3 es el máximo, hay otro documento en el que el representante, que es el anexo quinto, en el que el representante o representantes tienen que firmar. Y luego está el anexo 1, que es el que se utiliza para hacer el registro en la oficina del registro o en el centro de salud ante la trabajadora social. O sea, esos son los 4 más importantes. El anexo cuarto, que es la declaración, el anexo de la eutanasia, que no tiene número, el anexo quinto, que es el de los representantes, y el anexo 1, que es el del registro. Y luego hay otros 2 documentos que para mí tienen menos importancia. Uno es el anexo 2, que es si alguien quiere hacer el testamento vital y está muy impedido y no puede trasladarse, por ejemplo, gente que vive en una residencia de ancianos y no tiene movilidad, puede pedir al funcionario que vaya y lo puede pedir con ese anexo 2. Entonces el funcionario se tiene que desplazar, tiene que acompañar ese anexo con un certificado médico que diga que es cierto que no se puede desplazar. O sea, no es tan gratuito, necesita tener una seguridad. Y luego el anexo 3, que es si se hace ante testigos, como os he dicho antes, el que lo hace ante testigos porque está muy aislado y tal y cual, y quiere que se lo registren, a pesar de hacerlo en esas circunstancias. Entonces hay un documento para eso, pero como esa no es una modalidad que os queremos aconsejar, que sepáis que existe, pero que no le voy a dar más importancia. El anexo cuarto es la declaración propiamente dicha, tiene 3 páginas, hay que llevarlo sin fechar y sin paginar y sin firmar, porque lo tenéis que hacer delante del funcionario que lo recoja, sea la trabajadora social o sea el encargado del registro. Relleno sí, pero sin firmar, sin paginar y sin fechar. Y conviene rellenarlo con letras mayúsculas, para que se lea bien claro. O si lo queréis, al bajarlo en un ordenador del SESCAM, lo podéis rellenar también con el ordenador e imprimirlo ya relleno. Esa es otra posibilidad, pero no es obligatorio. El anexo cuarto tiene estos apartados. El A, que son los criterios que expresan mi esquema personal de valores. El B, que son las actuaciones sanitarias que quiero sobre mi persona. El C, instrucciones una vez terminada mi muerte, que es la de la donación. El D, otras instrucciones. Y se pueden añadir más hojas. Hay gente que quiere poner muchas cosas. Hay gente que a lo mejor quiere poner... Bueno, yo me acuerdo en un taller que hicimos para gente joven durante la pandemia, que lo vimos online, y nos preguntaban si podían poner que no querían ninguna ceremonia religiosa. Y dijimos, pues ese no es el lugar, pero ponedlo. Porque, en fin, que la Administración no va a velar por esa circunstancia, pero si vosotros lo ponéis y luego lo ven vuestros familiares, pues seguramente respetarán vuestro deseo. Y entonces podéis poner más cosas.
el apartado E es la designación del representante o representantes, y el F es la declaración del funcionario, que esto lo tiene que hacer el funcionario del registro. Y ahora vamos a verlos en el propio... ¿Veis? Empieza el anexo cuarto y tenéis vuestros datos, el carnet de identidad, del domicilio, etcétera. Voy bajando, Imaginaros que... Y entonces empieza con el A, que os decía. Y entonces en el A dice, por poner un ejemplo, quiero que se tengan en cuenta los siguientes criterios. Mi preferencia por mantener una buena calidad de vida y una muerte digna. ¿Estás de acuerdo? Pues marcas esa casilla con una cruz. Mi deseo de no sufrir dolor intenso e invalidante. Marcas la casilla. Mi preferencia por no soportar la vida por sí misma cuando la situación es irreversible. O mi preferencia porque al final de mi vida se me atienda en mi domicilio. Aquí hay que decir que si te atienden en el domicilio es muy probable que no puedas ser donante. O sea que, pero claro, lo uno por lo otro. O sea, a mí sí que me gustaría morir como Chopin, ahí rodeada de mis libros y con mi gente alrededor. Pero entonces no sería donante. En fin, hay que hacer una balanza y ver lo que pesa más. Entonces, de esas 4 casillas, podéis rellenar 3, podéis rellenar una, podéis rellenarlas todas, o ninguna. O sea, a nadie obliga a nada. O sea, lo bueno que tiene este documento es que es muy versátil. Entonces, cada uno puede hacerlo a su medida. Yo las he rellenado todas, pero bueno, para la gente, según. Luego, el apartado B son las actuaciones sanitarias. Ahí ya empieza un poco más de... Por eso decía antes María que hay que reflexionar para rellenar esto. Nosotros en los primeros talleres nos gustaba que la gente lo rellenara ya en el propio taller, pero nos dimos cuenta de que era un poco una tontería porque son cosas que merecen una pensada. Entonces, me parece que en la próxima viene la B mejor, sí, mirad, que no me sean aplicadas o se refieren si ya han empezado a aplicarse medidas de soporte vital, respiración asistida o cualquier otra que solo esté dirigida a prolongar inútilmente mi supervivencia. Entonces, todas estas hay que leerlas y ver con cuál se identifica uno y marcarlas. Continúa en la página siguiente. Cualquier apartado tiene luego esas líneas azules que sirven para añadir algo más, si se quiere. Y luego también, yo en concreto, en estas de actuaciones médicas, pues añadí una hoja de DMD, que es esa que hemos visto antes, si poniendo testamento vital, derecho a morir dignamente, hay una hoja y es un poco más, va un poquito más allá. En el sentido de que no se me pongan antibióticos y cosas así, actuaciones médicas un poco más elaboradas, que no quieres tampoco. Eso lo podéis añadir o podéis no añadirlo. Bueno, el apartado C es el de donación, que tiene 2, el de donar los órganos o donar el cuerpo. El apartado D, este es el de los representantes. ¿Veis? Y tiene espacio para 3 personas. El nombre, el DNI, la localidad, los teléfonos y el correo electrónico. Yo de estos 3 he rellenado 2. Tengo 2 hijos y entonces los he puesto a los 2. Pues se puede poner uno, se puede poner ninguno. Y hay una persona en Guadalajara que me dijo que la funcionaria del registro no le cogía el documento porque no tenía representante. Y yo le dije, es que no es obligatorio tener representante. Y entonces buscamos la ley, la regulación, y se fue con la regulación y ya la convenció de que claro que la tenía que registrar el testamento vital aunque no tuviera representante. Era una persona que no tenía familia y no quería molestar a nadie de sus amigos y no tenía representante. Pues es absolutamente factible. Pero conviene tener representante porque si a mí me da un jamacuco y yo no me puedo expresar, pues es bueno que alguien diga al personal sanitario, mi madre tiene el testamento vital y además quiero que se cumpla y además ustedes están obligados a hacerlo y que me defienda. O sea, es bueno tener representante. ¿Es necesario imprescindible que esté en la cita los representantes? No es necesario. Esa es vamos avanzando poquito a poco. Mi segundo testamento vital no puse a ningún representante porque mis hijos vivían fuera de Guadalajara y yo no quería hacerles la faena de hacerles venir solo para eso. Pero ahora resulta que si llevas el DNI, la fotocopia del DNI de tus representantes, el impreso que veremos, el anexo quinto, relleno y firmado por ellos, porque ese sí que tiene que ir firmado, y con el DNI de ellos y ese documento te lo aceptan.
No es necesario. Entonces no tienes que molestar a nadie. Es fácil que te den una fotocopia del DNI. ¿El representante puede ser el propio trabajador social? Si es tu amigo y quieres, sí. Yo que lo tengo hecho y es que no recuerdo ahora. Yo creo que yo me lo hice en el propio hospital, en el Virgen de la Salud. Me dio un ictus y ante la posibilidad futura de que me diera otro, nada otro, pero ante la posibilidad de que me dejara hecho un vegetal, lo pedí en el propio Virgen de la Salud, habló mi hermana con un trabajador social que se me presentó hacia mí y lo hice, me dio los documentos, me explicó, me dio una charla y luego después de la pensada pues vino a hacerlo y lo hizo conmigo. Entonces lo que no, claro, hizo toda la gestión, yo en la cama y él haciendo. Pero seguramente no se puso como representante, porque además, fíjate, un funcionario a lo mejor le destinan a cualquier otro sitio y cómo le buscas tú o le buscan. Es que a mí está que cuando llegue a casa lo miraré. Es decir, no es necesario que haya representante, se puede presentar el documento sin representante. Entonces seguramente te lo hizo, pero no tendrás representantes. Si tú quisieras tener representantes, tendrías que volverlo a hacer y poner a los representantes. No, si no es necesario. Pues ya. Bueno, seguimos. Y esta es la declaración del funcionario, que eso no tenemos nosotros que hacer nada, lo hace él o ella, que suelen ser ellas. Bueno, este es el anexo quinto de los representantes. No es imprescindible nombrar representante, pero sí muy conveniente, especialmente si en el entorno familiar hay personas con sensibilidades diferentes, porque hay personas que tienen hijos, a lo mejor tienen 4 o 5 hijos y unos son muy pro una cosa y muy contra otra. Entonces, para evitar una tensión de que en el futuro vayan a tener una disensión cuando tú te estás muriendo, pues les dices, yo solo quiero que seas tú mi representante y tú escoges a tu propio representante, no hace falta que sean todos. Se pueden nombrar hasta 3 personas y bueno, no, ya lo que hay ahí está todo dicho. Pero veis, esto es lo que yo rodeé para esa señora que no tenía representante y quería que se lo hicieran. Y dice, si en su declaración nombra uno o varios representantes, estos deben saberlo y aceptar la representación. Pero dice, si en su declaración nombra, no es necesario que lo nombres. Este es el impreso y ese es el nombre del representante al principio, por ejemplo, mi hija, y abajo mis datos. Acepto representar a Don y esa soy yo. Y luego firman y ya está. Y os dan la copia del carnet de identidad y ya está. Esta es una cosa que al principio a mí sí que me causaba un poco, por eso pongo esta pantalla, porque como hay una forma de hacerlo ante 3 testigos, y luego estoy hablando de representantes, hay gente que yo me liaba al principio, pero bueno, ¿para qué valen los testigos y para qué valen los representantes? Pues es completamente distinto. Representantes son los que te van a defender, y que son estos que pueden ser hasta 3, y testigos es si haces esa modalidad que no os aconsejamos. La modalidad Que no es esta. Y luego el anexo de la eutanasia tiene una página, también hay que llevarlo sin fechar y sin paginar, y como solo puedes pedir la eutanasia tú, pues conviene que metas ese anexo también, que es esta. Y esa la tenéis ahí también. Sí. Si no, se puede presentar la otra y esta, ¿no? Puedes presentar esa completa. Esta completa. Pero que puedes presentar sí. y esta, ¿no? No, lo que pasa es que si algún día tú tienes una demencia y por mucho que tus hijos sepan que sí que querías pues si no has presentado ese, no te hacen caso. Bueno, esta es la hoja que nosotros, como miembros de DMD, añadimos porque es la que os digo que habla de algunas actuaciones médicas más que no quieres. Y esta también se puede imprimir desde la página de Derecho a Morir Dignamente. En Testamento Vital está esta página y se puede añadir. Sí. Se registra de manera independiente. La llevas al mismo tiempo y te la tienen que numerar, porque la funcionaria tiene que numerar el expediente que tú llevas y por eso tú lo tienes que llevar sin paginar, porque te lo pagina ella, la incorpora.
Nosotros hemos tenido en algún momento alguna persona que nos ha dicho que la persona del registro decía, ¿para qué te voy a añadir esta hoja? Yo te lo pongo en actuaciones a mayores, pero claro, ella hacía una redacción la que quería y no era esto. Yo exigía que me pusieran esto, ¿sabes? Y si vosotros, claro, igual que tenéis que reflexionar con respecto al anexo cuarto, las actuaciones que queréis y las que no queréis, esta página también la tenéis que reflexionar, pero si estáis de acuerdo con ella, que os la paginen y la integren. Para el anexo 5 para la aceptación de representantes, pero luego en el anexo 4 para poner representantes. Tienes que llevar una hoja por cada uno, sí. Sí. Tres anexos 5. Tantos anexos 5 como representantes hayas nombrado. Y el DNI de los 3 o de los 2. La copia del DNI de los que hayas nombrado, sí. Bueno, esta es la hoja de DMD, que miradla vosotros. Y esto es, porque en DMD se dice que no quieres estar en deterioro cognitivo nivel 5. Y entonces esto es según la Fundación Pascual Maragall, que es el nivel 5, que es deterioro cognitivo moderadamente grave, dificultad en el recuerdo de detalles personales importantes, se refiere a esto. Bueno, esto es un poco para más información, pero sigo pasando. Bueno, el anexo 1 es el que sirve para inscribir en el registro, y hay que llevarlo también sin fechar y sin paginar y sin firmar. Y es este, que tiene una franja amarilla. No sé si en los vuestros los hemos... Sí. Hay algunos que son copia y no vendrá la franja amarilla. Este es más sencillo y no me voy a detener mucho en él. Y luego están el anexo 2, que es la visita a domicilio, y el anexo 3, ante testigos, que ya os he hablado de ello. Bueno, voy a pasar también de ellos porque... bueno, los últimos pasos. Una vez que tienes rellenos, que has pedido la hora y vas, pues lo entregas, y unos días después de haber registrado los documentos se recibe en casa por correo o de la forma que hayas dicho la documentación que acredita el registro. En algunos casos se puede recoger en el punto en el que lo has presentado. Con la documentación llega un carné pequeñito, que yo no os enseño, lo llevo siempre en el monedero por no perder tiempo, pero que conviene llevar en el monedero porque si te pasa algo, pues por si lo miran, para que vean que si te toca un médico que no sabe dónde está el registro, ¿no? Y es muy aconsejable decirle al médico de cabecera que tenemos hecho el testamento vital, porque además así también vamos informando a los médicos y se va corriendo un poco la existencia de este documento. Y luego puede reformarse y revocarse. Al testamento vital puede acceder el equipo médico, pero si es ante notario, ante testigos, es imprescindible que se lo muestres al personal sanitario que te atiende, porque a lo mejor no está en el registro. Bueno, esto ya está dicho, no voy a redundar. Y luego eso de que recomendamos que hagas fotocopias de tu testamento vital y las repartas en tu entorno más cercano, pues bueno, puede ser una buena precaución, pero también vale con que lo hables con tus cercanos, es decir, pues he hecho el testamento vital o pienso hacerlo, o qué te parece si lo hacemos juntos, o es algo que, como decía antes María, conviene hablar en el entorno y no tenerlo como un tabú. ¿Es válido en toda España? Pues sí. Porque si yo me voy de vacaciones y tengo un accidente en Asturias y quedo patatús y no tengo remisión, y pues a través del registro nacional pueden ver que tengo el testamento vital hecho. Estos son los derechos sanitarios de los que hablaba antes también María y Mariló, y esto ya lo ha dicho María también. Bueno, no sé si el tiempo que falta podemos dedicarlo a ir un poco más allá en la información sobre la ley de eutanasia, o aclarar algunas de vuestras preguntas, si las tenéis, o de vuestros comentarios, porque también los comentarios a nosotros nos enseñan mucho cuando vamos a dar talleres, las cosas que escuchamos. Sí. Esta labor que hacéis vosotras, ¿no hay asistentes sociales que puedan dar esta información parecida en núcleos rurales más como los centros
centros estos donde se puede hacer el registro, una persona que explique lo que vosotros estáis haciendo para llegar a más gente en las zonas rurales? Claro, eso yo creo que es una obligación que tiene la Administración. No existe. No existe. Sí que se está haciendo, por parte de la Administración sanitaria, se está haciendo trabajo de formación de su personal, pero este tipo de talleres más abiertos no lo están haciendo. Nosotros nos ofrecemos ir a los sitios, o sea, podemos hacer un calendario y a lo mejor tardando un cierto tiempo pues llegaremos al sitio donde queráis, o sea, podemos acercarnos. Y si después de esta reunión hacéis un grupo en Toledo, pues también podéis vosotros mismos hacer los propios talleres, así como los hacemos nosotros o de cualquier otra forma. Pero sí que conviene divulgar esto más, porque es que ya veis que estamos muy atrasados. Es una sociedad de derechos, vamos consolidando derechos, pero si no los utilizamos, ¿para qué los queremos? Pues para que estén ahí en el diario oficial. Yo creo que por eso nosotros nos movemos, y en Guadalajara hemos hecho en muchos pueblos, en Junquera, en Marchamalo, en los pueblos grandes. Ahora, tenemos, sí, en Molina, hemos hecho también, tenemos uno en Azuqueca de Henares el día 27 de febrero, y generalmente la gente que va se muestra muy interesada, muy participativa, y se van con la idea de que es bastante fácil hacerlo, y luego sabemos por los funcionarios del registro que sube la cosa, que sí que tiene resultado. Y bueno, nosotros te podemos dejar nuestro contacto y que accedas a nosotros, y siempre que tengamos un hueco podemos venir, nosotros o algunos de los compañeros de nuestro grupo de Guadalajara. Pero es verdad que es una información muy necesaria de tener y muy poca gente la tiene. Sí. Si hacemos el testamento ante un trabajador social, ¿ella misma lo registra o tenemos que llevarlo al registro? Ella misma lo lleva ella al registro. Y te lo devuelve ella. Te lo devuelve en el mismo centro donde tú lo has hecho. ¿Qué profesionales componen el gabinete? La comisión de garantía. Bueno, pues hay juristas y sanitarios sobre todo. Y luego hay también profesores de filosofía, gente que tiene a lo mejor especialidad en bioética. Son 7, me parece que son 7 los 7 personas. Y luego la comisión, bueno, porque lo que ha dicho María antes, cuando una persona pide ya una eutanasia, no el impreso que es para el día de mañana, si te hace falta y no te puedes expresar. Pero si tienes ya un cáncer terminal y lo quieres pedir, primero tienes que pedirlo a un médico de referencia, que suele ser el de cabecera. Él te tiene que informar de todos los tratamientos alternativos que tienen. Tienes unos días de reflexión y de diálogo con él. Te tienes que revalidar pasados esos días, me parece que son 15. Y una vez que hayas confirmado que sí que quieres, en esa primera parte del proceso, entra un segundo médico, que es el médico consultor, que no tiene que ver nada contigo, que no tiene nada que ver con el médico de cabecera, que suele tener que ver con la especialidad de la que tienes la enfermedad, y él también tiene que decirte el diagnóstico que te da, las posibilidades que tienes. Se repite un poco, ese es el proceso deliberativo, se vuelve a repetir. También hay unos días, están marcados los tiempos, y al final tienes que revalidar también por segunda vez. O sea, te tienes que ir reconfirmando que quieres la eutanasia una y otra y otra y otra vez. Por eso decimos que a veces es demasiado garantista. Hay muchísima gente que se muere en el proceso antes de llegar. Y luego, una vez que están los informes del médico de referencia y el médico consultor, llega a la Comisión de Garantía de Evaluación, que está aquí en Toledo, y me parece que son 7 personas, y tienen como varias duplas, se llaman duplas, de un trabajador sanitario y uno legal y un jurista. Y si lo ven muy claro con los informes de los 2 médicos, pueden ellos directamente avalar el proceso. Pero si tienen dudas, entonces ya se reúne todo el plenario, lo analizan y tienen una respuesta. Una respuesta que, si es negativa la petición, se puede hacer una reclamación contenciosa administrativa. O sea, es un proceso largo, la verdad. Sí, y no conviene esperar al último momento para hacerla, porque el último momento es de sufrimiento, es de dolor y tal. O sea, que no se establece un plazo, un tiempo
Sí. Hay un plazo, me parece que dice la Administración que son 35 días máximo, pero no se cumple. De hecho, me parece que en Castilla-La Mancha, y es una de las comunidades que va un poco más, que se lo cree de verdad, hay un promedio de 78 días o algo así. O sea... Sí. Pues que está obligada la Administración a buscar otro médico. Sí. Eso es un derecho. Es un derecho que te da una ley orgánica y la Administración te lo tiene que dar. Si tu médico de cabecera dice soy objetor, pues te tiene que buscar otro. Pero, sí. No, te lo tienen que buscar. Te lo busca la propia Administración. Sí. Bueno, estamos arrancando, estamos empezando. La verdad es que es un derecho que empieza, y todos los derechos que empiezan tienen un poco de la carrerilla, tardan en cogerla, pero en general funciona bien. Hoy hemos sabido que en el año 2024 se han hecho 18 eutanasias en Castilla-La Mancha y el año anterior se hicieron 9. O sea, a mí una cosa que me impresionó mucho en esas reuniones que tenemos en la Federal fue un caso de una mujer, es que me impactó mucho. María me lo ha oído muchas veces, pero lo cuento porque me impactó mucho. Una mujer que tenía un cáncer terminal en Galicia y pidió la eutanasia porque tenía unos dolores insoportables y le llegó. O sea, los informes eran favorables, le llegó la eutanasia y cuando le llegó tenía un momento de mucha más placidez porque era una enfermedad que daba etapas. Y entonces le obligaban, según la ley, a marcar la fecha de su muerte en el plazo de 2 meses, al darle el permiso, ¿no? Y entonces ella dijo que no quería, que en ese momento no estaba preparada para marcar su muerte en el plazo de 2 meses, que le dejaran un poco más de tiempo. Entonces la permitieron conservar un poco el impreso, un poco en la mesilla de noche, digo yo, para cuando lo necesitara otra vez. Y se supone, aunque eso no es una ley escrita, que dentro de los 6 meses posteriores a darte la vía libre puedes tenerlo retenido. Claro, tampoco, si luego no lo haces, pues ya decae. No sé en qué plazo puede decaer y a lo mejor lo tienes que empezar de cero otra vez. Nosotras teníamos un amigo que tenía nuestra misma sensibilidad, hizo el testamento vital y luego tuvo un cáncer de cerebro y sufrió muchísimo y no pidió la eutanasia, aunque sabíamos que él en el fondo la quería, porque él sabía que su familia le necesitaba tanto que no quería dejarles sin él. Entonces tuvo una muerte no muy buena. Pero de haber sabido esto antes de la señora esa gallega, yo les hubiera aconsejado que lo pidieran, que lo guardaran en la mesilla de noche para usarlo cuando lo necesitaran. Pero no sabíamos. Ahora sabiendo eso, que hay como un plazo de 6 meses posterior, pues cuando una persona está grave yo sí que le aconsejaría que lo hiciera, pues que es como un seguro de vida, tenerlo ahí. Luego si no lo quemas, lo rompes o desistes y no lo coges, pero... Ese plazo no es un plazo que esté escrito, es decir, que va a depender también del lugar donde te hayan concedido la eutanasia. O sea, que no penséis en los 6 meses como algo que está regulado por ley, sino que eso depende de que realmente en el lugar donde te hayan concedido la eutanasia digan, pues sí, pues vale, pues 6 meses. O sea, que no contéis con los 6 meses, es lo que quiero decir. ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿Alguna estamos reflexión? hablando de un carnet clasificado. Sí. A mí ya dije antes que yo lo tengo hecho, pero no me dieron ningún carnet. ¿Puedo reclamarlo? Bueno, háblalo con una trabajadora social de tu centro. No sé si esto está entendido, ¿no? Sí, claro, perfecto. Yo creo que tú pides cita. Yo te aconsejaría eso, que pides cita, porque yo en la primera ocasión que lo hice no me dieron el carnet. Y en la segunda no lo recuerdo, creo que sí, pero que me lo tuve que clasificar yo. O sea, eso ha ido mejorando con el tiempo. Antes le decía a Paco que yo lo había hecho 3 veces, porque Paco me ha dicho que es la segunda declaración de voluntades anticipadas que se ha hecho en Toledo. Y yo digo, pues a lo mejor la deberías revisar y renovar. Yo la hice, pues no sé cuándo os puedo decir, pero a lo mejor la hice hace 15 años, la primera. Pero la he hecho 2 veces después. Sí, yo cuando lo hice, en el 21. Bueno, pues seguramente... No, recién aprobada la ley. Pues seguramente tú tienes todos los derechos
pero a lo mejor se han olvidado de incluir el carnet, pero No lo daban, no lo daban. Ten una conversación con la trabajadora social de tu centro de salud y dilo, yo sí que he visto el señor mío, vamos. No, yo por lo has hablado, yo sé que no me lo tengo, no, es importante, como has dicho tú, llevarlo para, pues si para en algún sitio tal que sea para Si no lo miran por defecto el equipo médico, la No. del registro. No. El que no tiene que decir lo que te vean en el carnet. Pero estamos pidiendo que salte una alerta igual que las alergias, pero eso va a llevar su tiempo. Es decir, queremos que salte una alerta diciendo esta persona tiene testamento vital, pero todavía eso no se ha conseguido. Entonces tiene que ser que el propio médico tenga la sensibilidad de buscarlo, o bien que el familiar tuyo diga, mírelo porque tiene un testamento vital. Eso es lo más, que el familiar lo presente. que el familiar lo presente. No, que yo iba a comentar que cuando entré en quirófano, porque yo ya voy por la tercera vida, cuando entré en quirófano la última vez le dije al cirujano, tengo testamento vital, mírenlo en el ordenador. No te preocupes en este momento, tú pasa tranquilo. Y me quedé con la intranquilidad de si lo había, porque lo lógico es que te digan, pues sí, lo veremos, pero no, te dicen lo contrario. Y entras con un desasosiego. Pues la próxima vez el carnet. La boca. Pues nada, animaos a hacer grupo. Sí. Una pregunta solo. Sí. Yo trabajo con personas pues eso, en situaciones difíciles y veo morir mucha gente. Y como maestro de derecho a morir dignamente, sí, pero por ejemplo, ¿cuándo se contempla poder sedar a una persona? Porque yo, por ejemplo, veo que la gente sufre mucho. O sea, veo gente que muere y apuran muchísimo para poner el tipo de sedación, para que una persona se vaya y tenga una muerte digna. Es que no es solo contemplar lo que es el tema eutanasia, sino que una persona pueda llegar a irse de una manera como debe irse, tranquila, sosegada, en paz. Y yo observo que eso muchas veces Aquí está no es así. la diferencia está entre yo lo elijo o lo elige mi equipo médico. Si lo elijo yo y lo tengo escrito y lo tengo registrado, ella, que es mi representante, puede peleárselo y decir, María tiene el testamento vital y esto hay que cumplirlo. No se le puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Pero si yo no tengo representante o yo no tengo hecho el testamento vital y nadie lo defiende y es el equipo médico el que decide, el equipo médico decide cuándo me seda, cómo me seda y cuánto me seda. Entonces las sedaciones no son todas iguales. Hay sedaciones que producen la muerte en horas y hay sedaciones que duran días. No es lo mismo. Entonces, tú ten en cuenta que la sedación depende del equipo médico y el equipo médico se lo va a plantear como quiera. Lo importante es tener el testamento vital. Es que a lo mejor estas personas que están en el centro donde tú trabajas deberían hacer el testamento vital. Claro, nosotros lo hemos hablado muchas veces de ofrecernos a dar talleres en residencias de ancianos. No lo hemos llegado a hacer, no sé lo que nos diría. No creo que nos pusiera muy buena cara, pero le da mucho